14 de marzo de 2022. El amanecer se abre paso con dificultad a través del denso dosel de la selva lacandona, en Chiapas. El aire es una entidad palpable, tan cargado de humedad que parece poder masticarse, y huele a tierra mojada, a vegetación en descomposición y a vida salvaje. El estruendo de los monos aulladores compite con el zumbido incesante de millones de insectos. Una sinfonía natural que es a la vez hipnótica y opresiva. En medio de este caos sonoro, un pequeño grupo de madereros locales, hombres de rostros curtidos por el sol y manos encallecidas, avanza abriéndose camino a machetazos. De repente, el hombre que va en cabeza, un tipo robusto llamado Chuy, se detiene en seco. Levanta una mano, una señal inequívoca de silencio que congela al resto del grupo. El sonido de los machetes cesa, y un nuevo silencio, uno antinatural, se impone sobre el ruido de la jungla. Ante ellos, en un pequeño claro que parece imposible en medio de aquella inmensidad verde, se levanta una aldea. No es más que un puñado de chozas rudimentarias, construidas con una pericia asombrosa a base de lianas, barro y hojas de palma. Pero no son las construcciones lo que hiela la sangre de los madereros, sino sus habitantes. Una docena de personas de distintas edades, desde ancianos de piel arrugada hasta niños de vientres hinchados, los observan. Todos comparten unos rasgos faciales extrañamente similares, casi idénticos, y una mirada vacía, desconectada. Lo más perturbador, sin embargo, es su silencio. No hay palabras, ni susurros ni llantos. Se comunican entre ellos con una serie de gruñidos guturales, chasquidos de lengua, y gestos bruscos, un lenguaje primario que parece ajeno a la evolución humana. La escena es tan anacrónica que resulta aterradora. Chuy, con el rostro ahora pálido bajo su curtida piel, retrocede un paso con sumo cuidado, como si temiera romper un hechizo invisible. Tantea su cinturón hasta encontrar el walkie-talkie y lo levanta hacia su boca con mano temblorosa. El crepitar del aparato al encenderse, suena como una profanación en aquel claro silencioso. Su voz, cuando por fin sale, es un susurro ahogado, cargado de incredulidad y un pánico primitivo. Base, aquí Chuy, encontramos gente. Hace una pausa, tragando saliva con dificultad mientras sus ojos no se apartan de la familia inmóvil. Pero, no son como nosotros. No hablan. El silencio en la radio es tan tenso como el de la aldea. Por Dios santo, no hablan. La pregunta queda flotando en el aire pesado de la selva. ¿Quiénes son y por qué han perdido la palabra? La llamada de Chuy desató una tormenta que ni la selva más densa podría contener. En cuestión de horas, la noticia se filtró desde la base de operaciones madereras hasta las redacciones de los periódicos en Tuxtla Gutiérrez y de ahí, al resto del país. Los medios, ávidos de una historia que rompiera la monotonía de la política y la crónica roja, bautizaron al grupo con un nombre que capturaba a la perfección el imaginario colectivo: los silenciosos de la Lacandona. El descubrimiento provocó un choque de competencias entre las instituciones gubernamentales. El DIF, responsable del bienestar familiar, se movilizó de inmediato. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, emitió medidas cautelares para proteger su integridad. Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, reclamó jurisdicción, argumentando que podría tratarse de una tribu no contactada, un tesoro antropológico viviente, que debía ser preservado a toda costa. El dilema central se instaló en el corazón del debate público y gubernamental, una pregunta que dividía a expertos y burócratas por igual: ¿eran los vestigios de un pueblo desconocido, que había logrado eludir el contacto con el mundo moderno, o eran víctimas de un crimen atroz, un grupo secuestrado y aislado cuyas mentes y voces habían sido quebrantadas? La incertidumbre era total. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, la familia fue cuidadosamente evacuada de su aldea y trasladada a un área aislada del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez. Los primeros exámenes médicos arrojaron datos desconcertantes. Presentaban cuadros de desnutrición severa y marcadores biológicos que sugerían un alto grado de endogamia. Pero sus aparatos fonadores, sus cuerdas vocales, eran anatómicamente perfectos. No había ninguna razón física evidente que explicara su silencio absoluto. La noticia llegó a oídos de la doctora Elena Solís, en su pequeño despacho de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Antropóloga y lingüista de 38 años, originaria de San Cristóbal de las Casas, Elena no era una académica de Torre de Marfil. Llevaba la historia de Chiapas en la sangre.
Su propia familia, como tantas otras, había perdido tierras y sufrido las injusticias de los caciques locales generaciones atrás. Para ella, el caso de los silenciosos no era una curiosidad científica, sino un eco doloroso de las historias de despojo y resistencia que definían su tierra. Sintió una urgencia visceral por intervenir, por darles una voz, aunque fuera a través de la interpretación de sus gestos y silencios. Estaba convencida de que la verdad era mucho más compleja y trágica que la simple etiqueta de tribu perdida. Conseguir acceso a la familia se convirtió en su obsesión inmediata, pero chocó de frente con un muro burocrático personificado en el Dr. Mateo Rivas. Rivas, un alto funcionario del INAH enviado desde la Ciudad de México, era la encarnación de la cautela institucional. Preocupado por el protocolo, los precedentes legales y la imagen internacional del instituto, ordenó un aislamiento total de la familia, permitiendo únicamente el contacto con personal médico y de seguridad cuidadosamente seleccionado. Para él, eran un hallazgo que debía ser gestionado con pinzas, un frágil espécimen antropológico. Elena, a través de llamadas y correos electrónicos insistentes, argumentaba que tratarlos como objetos de estudio, en lugar de como personas con una necesidad desesperada de comunicación, era no solo un error metodológico, sino una violación de su humanidad fundamental. La frustración era un nudo en la garganta de Elena Solís. Cada llamada al hospital terminaba en una educada pero firme negativa. Cada correo electrónico a la oficina del Dr. Rivas era respondido con un silencio administrativo que resultaba más insultante que una reprimenda directa. Se sentía impotente, atrapada en su despacho mientras una historia humana de una profundidad insondable se desarrollaba a pocos kilómetros de allí, gestionada por burócratas que veían especímenes en lugar de personas. Pero Elena no era de las que se rinden. Si el sistema le cerraba la puerta principal, encontraría una ventana. Recurrió a su red de contactos locales, a los favores debidos y a las amistades forjadas durante años de trabajo de campo. Su esperanza residía en una antigua alumna, Sofía, una joven enfermera idealista que ahora trabajaba en el ala de aislamiento del Hospital General. La llamada se produjo tarde por la noche, en un tono casi conspirador. Sofía, con la voz entrecortada por el nerviosismo, accedió a verse con Elena. Se encontraron al día siguiente en una pequeña cafetería anónima, lejos de miradas indiscretas. La joven enfermera describió la atmósfera del ala, la tensión del personal de seguridad, la frustración de los médicos y sobre todo, la desoladora pasividad de la familia. No interactúan, doctora. Es como si no estuvieran aquí, susurró Sofía. Entonces, sacó su móvil con un gesto furtivo y le mostró a Elena una fotografía que había tomado a escondidas. No era de un rostro, sino del cuello de uno de los adolescentes. Justo debajo de la oreja, una marca de nacimiento de un color café claro destacaba sobre su piel. Su forma era inconfundible. Una pequeña hoja con 5 lóbulos, idéntica a la de una ceiba. Para Elena, aquella imagen fue una revelación, una descarga eléctrica que conectó 1000 puntos sueltos en su mente. La ceiba. El árbol sagrado de los mayas. El asterisco Yakché asterisco. El eje del cosmos que conecta el inframundo, la tierra y los cielos. No era una simple marca de nacimiento. En el imaginario cultural de Chiapas, un símbolo así era un destino. Mientras que para los médicos era un dato dermatológico sin importancia, y para Rivas, una simple curiosidad física, para Elena era la primera palabra de un lenguaje que empezaba a descifrar. La endogamia podía explicar la recurrencia de la marca, pero no su poderosa carga simbólica. Aquella familia no estaba simplemente silenciosa. Su identidad parecía estar arraigada en una cosmogonía propia, una mitología privada construida alrededor del árbol de la vida. De repente, la teoría de la tribu perdida parecía menos probable que la de un cisma, un exilio voluntario. Mientras tanto, en el hospital, el doctor Mateo Rivas sentía que perdía el control. Era un hombre metódico que detestaba las variables imprevistas, y la doctora Solís era una variable muy persistente. Las filtraciones, aunque menores, le llegaban. Sabía de la insistencia de la antropóloga, y sospechaba que alguien, del personal interno, estaba colaborando con ella. Su respuesta fue inmediata y contundente. Duplicó las guardias de seguridad en el pasillo del ala de aislamiento, prohibió el uso de teléfonos móviles personales a todo el personal que entrara en la zona, y emitió un memorando interno recordando las severas sanciones legales y profesionales por la divulgación de información confidencial.
En una reunión con el equipo médico, sin mencionar nombres, advirtió sobre influencias externas no cualificadas, que buscaban explotar el caso con fines sensacionalistas, reforzando su imagen de guardián del rigor científico frente al caos mediático. El cerco de Rivas, lejos de disuadir a Elena, la empujó hacia una nueva dirección. Si no podía acceder a las personas, accedería a la historia. La marca de la Ceiba le había dado un hilo del que tirar, una pista que no estaba en los informes médicos, sino en los archivos polvorientos, y en la memoria colectiva de la región. Dejó de llamar al hospital, y empezó a llamar a historiadores locales, a párrocos de iglesias centenarias, y a los ancianos de las comunidades de las faldas de la selva. Su investigación se desplazó del presente tangible de la familia al pasado nebuloso de Chiapas. Necesitaba encontrar registros de familias con esa marca, leyendas sobre clanes que se adentraron en la selva para no volver, o, más probablemente, violentos conflictos por tierras que hubieran obligado a un grupo a desaparecer del mapa, borrando su rastro y, con el tiempo, hasta su propia voz. La pista de la hoja de ceiba, que parecía una llave maestra, pronto se reveló como la entrada a un laberinto de pasillos sin salida. Elena se sumergió en los archivos diocesanos de San Cristóbal y en los registros civiles de los municipios que bordeaban la selva, buscando cualquier mención a la familia de la Cruz asociada a esa marca distintiva. Pero la historia de Chiapas estaba escrita con la tinta de los vencedores. Los registros de principios del siglo XX eran un caos de documentos perdidos, incendiados durante disputas agrarias o simplemente podridos por la humedad. Los párrocos y funcionarios locales, guardianes de estos frágiles legados, la recibían con una mezcla de desconfianza y apatía. Para ellos, era otra investigadora de la capital hurgando en heridas que preferían dejar cerradas. Cada día de búsqueda infructuosa aumentaba su frustración, sintiendo que la verdad se desvanecía como el humo entre sus dedos. Su investigación, aunque discreta, no pasó desapercibida en un lugar donde los secretos tienen dueños. El nombre de la Cruz, susurrado en los pasillos de viejas notarías y sacristías, llegó a oídos de quien menos debía, don Ramiro Villanueva. Un hombre de negocios cuya fortuna se cimentaba en las mismas tierras que Elena comenzaba a delimitar en sus mapas históricos. Una tarde, mientras revisaba unos legajos en una biblioteca municipal, recibió la visita de un funcionario local, un hombre que siempre le había mostrado amabilidad. Con una sonrisa forzada y la mirada huidiza, el hombre le transmitió un consejo de parte de gente importante. Le sugirió que su talento estaría mejor invertido en temas menos polvorientos. La amenaza no fue explícita, pero flotó en el aire con la densidad del calor chiapaneco. Hay historias que es mejor no desenterrar, y tierras que es mejor no pisar. El cerco se cerraba. La advertencia velada de Villanueva fue seguida por un ataque frontal desde el flanco institucional. El doctor Rivas, enterado de las indagaciones extraoficiales de Elena, vio la oportunidad perfecta para neutralizarla. Redactó un informe demoledor dirigido al rectorado de la Universidad de Elena, acusándola de conducta poco ética, de interferir en una investigación federal, y de poner en riesgo la integridad de los sujetos de estudio al difundir información sensible. La acusación era una obra maestra de la burocracia maliciosa, convirtiendo la búsqueda de la verdad de Elena en una supuesta falta de profesionalidad. De repente, no solo se enfrentaba al poder fáctico de un cacique moderno, sino también a la posibilidad real de perder su cátedra y su credibilidad. Estaba acorralada, con su carrera y quizás su seguridad pendiendo de un hilo muy fino. Acorralada. Así se sentía Elena. La amenaza apenas velada de Villanueva era el puño de hierro, la queja formal de Rivas, el guante de seda que lo envolvía. Era la táctica de siempre en Chiapas, el poder fáctico y el poder institucional trabajando en perfecta sincronía para aplastar cualquier disidencia. Por un momento, el miedo la paralizó. Podía perderlo todo, su trabajo, su reputación, quizás incluso su seguridad. Pero en medio de esa presión asfixiante, algo se quebró dentro de ella, y no fue su espíritu. Fue la última capa de prudencia académica. La rabia, fría y lúcida, reemplazó al miedo. Esto ya no era una investigación, era una causa. Se dio cuenta de que necesitaba un arma que ni el dinero de Villanueva pudiera comprar ni la burocracia de Rivas pudiera bloquear. La ciencia pura, dura e irrefutable. Necesitaba un aliado fuera del alcance de los poderes locales. Elena redactó el correo electrónico más importante de su carrera. El destinatario era el doctor Javier Peña,
una eminencia del Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMMEGEN. Un hombre cuya reputación de integridad era tan formidable como su intelecto. Con una precisión quirúrgica en sus palabras, evitó cualquier tono de confrontación con Elena. Enmarcó su petición como una consulta académica de carácter humanitario urgente, un misterio que trascendía las disputas jurisdiccionales. Le expuso su hipótesis. La endogamia extrema, sugerida en los informes médicos preliminares, podría haber creado las condiciones para la aparición de un trastorno genético hereditario que explicara la apraxia del habla generalizada. Adjuntó la foto de la marca de la ceiba, sugiriendo que podría ser un marcador fenotípico. Apeló directamente a su curiosidad de científico ante un enigma biológico sin precedentes. La respuesta de Peña llegó en menos de 24 horas. Era escueta, casi telegráfica, pero contenía la clave. ¿Tiene acceso a las muestras biológicas? Elena le explicó el bloqueo de Rivas. Peña, veterano de 1000 batallas burocráticas, vio la brecha. Amparándose en un programa nacional existente sobre el estudio de la diversidad genética en poblaciones aisladas, el INMEGEN solicitó formalmente al Hospital de Tuxtla el acceso a las muestras de sangre de la familia, identificándolos con un código numérico para proteger su identidad. La petición, cursada desde una de las instituciones científicas más prestigiosas del país, era imposible de ignorar o de negar sin causar un escándalo. Rivas fue notificado, no consultado. Días después, en un laboratorio de máxima seguridad en la Ciudad de México, el ADN de Los Silenciosos comenzó a revelar sus secretos más profundos. Los resultados preliminares que llegaron al correo de Elena fueron un terremoto. El Dr. Peña confirmaba un coeficiente de consanguinidad tan extraordinariamente alto que rompía todos los registros modernos en México. Era un efecto fundador llevado a su máxima y más peligrosa expresión, un cuello de botella genético que había durado un siglo. Pero el hallazgo que lo cambió todo fue la identificación de una rara mutación recesiva, nunca antes documentada, en un gen directamente implicado en la capacidad del cerebro para planificar y ejecutar los complejos movimientos motores del habla. Peña lo bautizó provisionalmente como síndrome de la cruz lacandona. La mutación por sí sola no era una sentencia, pero cuando se heredaba de ambos progenitores, una certeza estadística en un grupo tan cerrado, provocaba una forma de apraxia del habla de una severidad extrema. Su silencio no era una elección, era una condena biológica. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad brutal y desgarradora. La marca de nacimiento con forma de hoja de ceiba, que Elena había interpretado como un poderoso símbolo de la cosmogonía privada del clan, resultó ser una manifestación pleiotrópica de la misma mutación genética. Era un marcador físico, una señal visible de la prisión neurológica invisible que todos compartían. La historia y la biología se habían entrelazado en una doble hélice de fatalidad. El exilio autoimpuesto de Jacinto de la Cruz, su juramento de renunciar a la palabra corrupta del hombre, había creado sin saberlo el caldo de cultivo genético perfecto. Su decisión ideológica, un acto de voluntad de un patriarca herido, se había transformado, a través de las generaciones y la endogamia, en una cárcel biológica ineludible para sus descendientes. El silencio ya no era un pacto, era una herencia. Con la secuencia genética en su pantalla, Elena sentía un vértigo intelectual y una profunda tristeza. La ciencia había hablado con una elocuencia demoledora, explicando el mecanismo biológico de la tragedia, el asterisco como asterisco. Pero el asterisco, ¿por qué asterisco?, seguía siendo un abismo. ¿Qué evento inicial, qué decisión humana, había empujado a un grupo de personas a un aislamiento tan absoluto que la propia biología se convirtió en su carcelera? La respuesta no estaba en los genes, sino en la historia. Movida por esta nueva urgencia, volvió a contactar con Sofía. No le pidió más fotos ni informes médicos, sino algo que todos, incluido el Dr. Rivas, habían considerado insignificante. Los escasos objetos personales, recuperados de la aldea. Ropa raída, unas herramientas toscas y una pequeña caja de madera que nadie se había molestado en examinar a fondo. Elena estaba convencida de que el alma de la historia residía en esos vestigios. La caja llegó a sus manos en una bolsa de tela, entregada por Sofía con la misma discreción de una contrabandista. Era de cedro, oscura y pulida por el paso de un siglo, sin cerraduras ni adornos.
Al abrirla, el olor a madera vieja y a papel reseco llenó el pequeño despacho de Elena. Dentro, reposando sobre un lecho de hojas secas, había un único objeto que desafiaba toda lógica y destrozaba la narrativa oficial. Una Biblia. Una edición de 1905 de la Sociedad Bíblica Americana, con la cubierta de cuero agrietada y las páginas amarillentas y quebradizas. La prueba era irrefutable y demoledora. Los silenciosos no eran los herederos de una cultura precolombina aislada, una tribu que nunca había conocido el mundo exterior. Provenían de él. Sabían leer y escribir, o al menos, sus antepasados lo habían hecho. El silencio no había sido su estado natural, sino su destino. Elena cogió el libro con un cuidado casi reverencial, temiendo que se desintegrara al tacto. Fue entonces cuando lo vio. En los márgenes de los salmos y los profetas, una caligrafía diminuta y temblorosa llenaba cada espacio en blanco. No eran simples anotaciones, era un diario, una crónica desesperada escrita con la punta de un lápiz o un trozo de carbón. El lenguaje era arcaico, la sintaxis tortuosa, pero el mensaje era un grito que atravesaba 100 años de silencio. Aquellas páginas no solo contenían la palabra de Dios, sino la historia de un hombre. La antropóloga comprendió de inmediato que tenía en sus manos la piedra de Roseta de la familia de la Cruz, el testamento de su fundador, la explicación del pacto que los había condenado, y la llave para, finalmente, darles voz a los que no la tenían. Con manos que temblaban por una mezcla de emoción y pavor, Elena comenzó a descifrar la crónica de Jacinto de la Cruz. La escritura, apretada y febril, relataba una historia de fe y traición. Jacinto, un hombre devoto pero instruido, describía cómo el cacique local, un ancestro directo de los Villanueva, le había despojado de sus tierras comunales mediante engaños legales y violencia. Despojado y humillado, Jacinto reunió a su familia y los guió hacia la selva en un éxodo mesiánico. Allí, bajo las ramas protectoras de una ceiba milenaria que consideró una manifestación divina, les hizo jurar un pacto terrible y sagrado. Renunciarían para siempre a la palabra del hombre, el instrumento de la mentira y la corrupción. Se comunicarían solo con Dios y con la naturaleza, creando un santuario de pureza, lejos de un mundo profanado. El silencio era su rebelión y su salvación. Consciente del poder explosivo de su hallazgo, Elena sabía que no podía enfrentarse sola a los Villanueva y a la maquinaria de Lina. Convocó a una conferencia de prensa, no a través de canales oficiales, sino con la ayuda de un periodista de investigación independiente en quien confiaba. La revelación fue una bomba atómica en el panorama mediático. La narrativa cambió de la noche a la mañana. Los silenciosos dejaron de ser una curiosidad antropológica para convertirse en el símbolo viviente de un crimen histórico. El nombre Villanueva, hasta entonces sinónimo de poder y éxito en Chiapas, se convirtió en el epicentro de un escándalo nacional. La historia de Jacinto de la Cruz, leída en voz alta por Elena con el diario en la mano, resonó con las heridas abiertas de innumerables familias mexicanas, convirtiendo un caso aislado en un clamor por la justicia y la restitución histórica. La respuesta de Ramiro Villanueva no se hizo esperar, y fue tan brutal como predecible. La sutileza ya no era una opción. Una noche, mientras Elena trabajaba hasta tarde en su casa, analizando sus notas, recibió una llamada de seguridad de la universidad. Su despacho había sido forzado. Al llegar lo encontró saqueado, pero no por ladrones comunes. Los ordenadores estaban intactos, el equipo caro sin tocar. Los archivadores, sin embargo, habían sido reventados y su contenido esparcido por el suelo con una violencia metódica y desesperada. El objetivo era inequívoco. Buscaban la Biblia, el diario de Jacinto. Afortunadamente, Elena, presintiendo el peligro, se había llevado el libro a casa. El ataque, sin embargo, le dejó un mensaje helador. Villanueva no se detendría ante nada para enterrar el pasado de su familia, y ella era ahora el principal obstáculo. El ataque al despacho de Elena fue el error de cálculo que lo cambió todo. Lejos de intimidarla, la reafirmó. Y lo que Villanueva no previó, fue el efecto que tendría en el doctor Mateo Rivas. Para el burócrata del INACA, el asalto fue una epifanía brutal. El caso había trascendido la disputa académica y el protocolo. La violencia física y la desesperación de Villanueva por destruir una prueba histórica, le demostraron que Elena no era una académica en busca de fama, sino una mujer que había tocado un nervio de poder criminal. De repente, la integridad del hallazgo antropológico era lo de menos, la seguridad de la familia y de la propia Elena era lo primordial.
Rivas comprendió que, al intentar aislar a la familia, los había dejado vulnerables a un enemigo mucho más peligroso que la curiosidad mediática. El caso había dejado de ser un expediente antropológico para convertirse en un expediente criminal. El aire en el salón de actos del ayuntamiento de Ocosingo era una mezcla sofocante de calor humano, desconfianza y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Campesinos de rostros curtidos se mezclaban con funcionarios locales de guayaberas planchadas, mientras los periodistas, con sus cámaras y micrófonos, se arremolinaban como buitres esperando el desenlace. En primera fila, el doctor Rivas observaba el escenario, no ya como un adversario, sino como un testigo expectante de la historia. Don Ramiro Villanueva, de pie en el estrado, dominaba la sala con su presencia. Su voz, untuosa y paternalista, hablaba de progreso, de inversión, de la necesidad de no dejar que fantasías sentimentales frenaran el desarrollo de Chiapas. Se refirió a la familia de la Cruz como una tragedia desafortunada, un vestigio que debía ser cuidado por el Estado, mientras sus tierras, improductivas y baldías, se ponían al servicio del bien común. Su discurso era una pieza maestra de oratoria caciquil, y concluyó con un aplauso disperso pero sonoro de sus partidarios. Cuando Elena Solís subió al estrado, el contraste fue absoluto. No tenía la imponente seguridad de Villanueva, sino una calma frágil que ocultaba una determinación de acero. Colocó con cuidado sus notas, y un objeto protegido en una funda transparente sobre el atril. El silencio se hizo más profundo. Don Ramiro habla de progreso, comenzó, su voz clara y sin temblor, pero hay progresos que se construyen sobre el olvido y el crimen. Levantó la Biblia. Este libro no es una fantasía, es el diario de Jacinto de la Cruz, un hombre al que un ancestro de la familia Villanueva le robó sus tierras, pero no pudo robarle su voz. No entonces. Abrió el libro con sumo cuidado y leyó un pasaje del diario, la crónica de la traición y el juramento de silencio. La voz de Jacinto, un eco de 100 años de injusticia, llenó la sala, transformando una disputa territorial en la saga de una herida abierta que seguía sangrando en el presente. Entonces, Elena hizo una señal a su ayudante. La luz de un proyector cortó la penumbra, iluminando una pantalla blanca a la espalda de Villanueva. Primero, apareció el informe genético del INMEGEN, una cascada de datos que, aunque incomprensibles para la mayoría, proyectaban una autoridad científica irrefutable. La ciencia no miente, dijo Elena. El ADN confirma que esta familia desciende directamente de los de la Cruz registrados en la parroquia en 1905. La siguiente imagen fue el golpe de gracia. Un mapa catastral de principios del siglo XX, con las tierras de los de la Cruz claramente delimitadas, se superpuso lentamente sobre una imagen de satélite actual de las propiedades de Villanueva. Las fronteras encajaban con una precisión milimétrica y demoledora. El fraude histórico quedaba expuesto a la vista de todos. El murmullo se convirtió en un clamor. Ramiro Villanueva, inmóvil, ya no miraba a la multitud. Su rostro, antes una máscara de poder, era ahora el retrato descarnado de la derrota. El colapso del imperio de Villanueva fue tan rápido como completo. Las pruebas presentadas por Elena, una triangulación perfecta de genética, historia y cartografía, eran irrefutables. La Fiscalía Federal, impulsada por una indignación pública que traspasó fronteras, abrió una investigación por fraude, despojo y crimen organizado. Las cuentas de Villanueva fueron congeladas, sus contratos gubernamentales suspendidos, y sus aliados políticos se distanciaron de él, como de un apestado. La historia de los silenciosos dejó de ser una nota de color en los periódicos para convertirse en la causa célebre de un país harto de la impunidad caciquil. Ya no eran un misterio antropológico, sino el rostro vivo de una injusticia centenaria. La voz de Jacinto de la Cruz, liberada del diario por Elena, se convirtió en un clamor que resonó en cada rincón de México, exigiendo una reparación que iba mucho más allá de la restitución de unas tierras. En un giro sin precedentes, el Estado mexicano, bajo la supervisión conjunta de un redimido doctor Rivas y la ahora célebre doctora Solís, estableció la Fundación Yachtché de la Cruz. Su doble mandato era claro: gestionar la restitución de las tierras ancestrales a la familia, y más importante aún, garantizar su bienestar con un enfoque revolucionario. No se buscaría una integración forzosa en un mundo que su antepasado rechazó, sino la creación de un entorno seguro donde pudieran sanar y desarrollarse. Se formó un equipo multidisciplinar de terapeutas, genetistas y educadores para diseñar un programa de comunicación no verbal, respetando su forma única de estar en el mundo.
El caso sentó un precedente legal y ético, una doctrina Solís que redefiniría la protección de grupos vulnerables y el tratamiento de las heridas históricas del despojo en México. La historia de la familia de la Cruz se convirtió en un poderoso espejo para México, reflejando las cicatrices de un pasado que se niega a morir y la existencia de miles de comunidades olvidadas en los márgenes de la modernidad. Su tragedia nos enseñó que el silencio puede ser una herencia tan tangible como la tierra o la sangre, y que romperlo requiere más que palabras. Requiere el rigor de la ciencia, el coraje de la verdad histórica y la tenacidad inquebrantable de quienes se niegan a aceptar el olvido como destino. El juramento de un hombre había condenado a su estirpe a 100 años de silencio, pero la determinación de una mujer les devolvió no solo la voz de su historia, sino la posibilidad de un futuro. Si esta lucha por la justicia te ha conmovido tanto como a nosotros, suscríbete y activa las notificaciones. Te espera una historia sobre los secretos que ocultan las profundidades del cenote de Chichén Itzá, un misterio que te dejará sin aliento.